ver, siéntate. Los claxones de los coches emiten ruidos estridentes, carentes de nombres. Nacen sin una cesárea prevista que señale la dirección elegida. Dos lenguas de fuego de un estío insoportable ansían salir de sus tumbas y mostrar su verdadero rostro hacia el siguiente capricho de la historia. Luis Felipe Arandueña. Bueno, muchas gracias por venir. Qué bien esta acogida, este recibimiento para celebrar el nuevo libro de Luis Felipe, El Retiro, ¿no? Este abrazo del tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Estoy más nervioso cuando presento el libro. Bueno. Pues lo que vamos a hacer es
un juego de preguntas y respuestas, más que una entrevista como tal. Y así, y entre medias, pues leeremos algunos poemas, nos ayudarán algunos amigos y compañeros. Y bueno, pues vamos a empezar con ello, ¿vale? Luis, cuéntanos, bueno, ¿a qué se debe todo esto que tienes aquí montado? A ver, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer estar en mi casa del Aleatorio con gente que quiero y que admiro en muchas facetas de la vida de cada uno de ellos. Y bueno, pues ya es el tercer poemario que presento en mi casa y bueno, es un placer y estoy aquí dispuesto a contaros y a llevaros de la mano a cada uno de los lugares de este abrazo del tiempo, ¿no? Del retiro, que tanto me llena y tanto me emociona. Bueno, como sabéis, Luis Felipe es miembro fundador y dirigente, digamos, de un grupo poético en el que estamos varios miembros aquí, que se llama Andrómeda Poética. Entonces, bueno, desde ese universo tan lejano, Andrómeda Poética, hasta el retiro, ¿por qué? ¿Cómo surgió en ti esa idea de hacer este poemario tan concreto? Bueno, pues siempre he estado muy ligado a lo que es el retiro a lo largo de mi vida en diferentes etapas, ¿no? Desde pequeño, que me llevaba mi padre, me llevaba al retiro a pasear, a correr, a desfogarme como niño. Luego también en la adolescencia también me ha gustado mucho ir al retiro, y en mi plena madurez bueno, pues he estado muy ligado al retiro, pues paseando, escribiendo, entrenando, llorándole a la vida, y el retiro siempre me acogía con un abrazo, y para mí eso era maravilloso, ¿no? Es decir, era como mi refugio, ¿no? Es decir, saber que estaba en el retiro y cuando me sucedía algo malo o algo que me hacía daño, pues el retiro me susurraba al oído y me decía: no te preocupes, aquí estoy yo para cuidarte, ¿no? y para que esas heridas pues no sangren, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre he estado muy ligado a él y siempre tuve la idea de joder, pues ¿por qué no? Me gustaría hacer un poemario sobre el retiro, ¿no? Y hacerle un homenaje, ¿no? Bueno, pues de los diferentes lugares por los que yo he paseado, por los que me he sentado a contemplar la vida, las esculturas, las estatuas, las fuentes, donde yo he llevado a mis hijos a ese estanque, ¿no? Ese estanque grande, ¿no? Hemos estado en las barcas y bueno, no nos hemos caído de milagro, pero bueno, hemos estado ahí disfrutando, ¿no? Entonces, cada vez que voy al retiro es como un remanso de paz, ¿no? Me ocurre un poco como en aleatorio, ¿no? Es decir, cada vez que vengo aquí siento paz, siento que nada me puede pasar, ¿no? Nada malo. Y en ese retiro, pues en cada lugar que he descrito en el abrazo del tiempo, pues son sitios que yo me sentaba a repasar mi vida, ¿no? y a disfrutarlo, ¿no? Y precisamente, ¿por qué 16 lugares? Porque cuando abráis este libro, veréis que está dedicado dentro de lo que es el retiro a 16 lugares en concreto, ¿no? ¿Por qué 16? Pues mira, estamos en el aleatorio y no ha sido algo, es decir, voy a hacer 16, ha sido algo aleatorio. Salió así, eran 16 lugares que a mí me han llamado más, sé que han quedado fuera otros lugares que seguro que conocéis, pero salió así, ¿no? Salió así sin ninguna pretensión, no lo había pensado, ¿no? Es decir, quiero hacer un poemario sobre lugares emblemáticos, lugares que a mí me han llenado, pero no eran 16 porque tenían que ser 16.
y bueno, pues no ha habido ahí un porqué, ¿no? No te puedo decir. Porque, bueno, son 16, pero por cada lugar hay 2 poemas. ¿Por qué 2 poemas? Pues mira, son 2 poemas... Es decir, ¿tienen diferentes puntos de vista o qué? Sí, tienen diferentes puntos emocionales, ¿no? Es decir, son dos poemas por lugar. Uno lo escribí en la distancia, a través de pues, una fotografía o un cuadro del lugar, y otro quise ir directamente allí, ¿no? a ese sitio, ¿no? Es decir, escribirlo in situ, porque yo pensaba que seguro que el poema y que los versos iban a ser totalmente distintos, la percepción, y así fue. Es decir, cada vez que iba a esos lugares, a esos rincones del retiro, que ya había escrito el poema en la distancia, me salía un poema totalmente diferente. Hombre, siempre tiene un cordón umbilical, porque es el mismo lugar, ¿no? Pero las emociones, el esbozo de sacar el poema ahí sentado, contemplando ese rincón maravilloso, la percepción para mí ha sido totalmente diferente y ha sido muy gratificante, ¿no? Ha sido, la verdad es que más de lo que yo pensaba, y bueno, creo que eso es maravilloso, ¿no? Es decir, lo que yo pretendía era eso, es decir, dar 2 visiones distintas desde un punto de vista emocional del mismo lugar, ¿no? Y cuando hacías el poema desde el lugar, digamos, ¿lo dejabas ahí cerrado con todo lo que se te ocurría en ese momento? ¿O era, digamos, te pregunto por el proceso creativo, ¿no? Que muchas veces casi siempre es muy interesante. Sí, bueno, no lo dejaba cerrado, ¿no? Sí es verdad que cogía la base importante para mí del poema, ¿no? Cogía esas emociones, ¿no? Que son tan importantes a la hora luego de escribir los versos, ¿no? Y luego eso me permitía, bueno, sobre esa base escrita in situ en el lugar, el poder construir, ¿no? Y el poder rematar ese poema, ¿no? Ese poema. Pero vamos, no tardo mucho en ese proceso de escritura, no tardo mucho en terminar el poema, porque creo que es importante que no perduren el tiempo. Las emociones tienen que estar a la flor de piel y no, para mí se enfrían si tardo mucho en acabar un poema. Bueno, el título, El abrazo del tiempo, ¿no? Es un título porque evidentemente el retiro ha ido evidenciando un montón de cambios a lo largo de su historia, ¿verdad? El poema que leí al principio es del Paseo de Carruajes, ¿correcto? Que es donde hoy en día se hace la Feria del Libro, por ejemplo. Pero antiguamente era otra cosa, ¿no? Sí, el Paseo de Carruajes, bueno, el retiro eran los reales jardines de los monarcas, ¿no? Y a Alfonso XII, por ejemplo, le encantaba pasear con su carruaje, por eso se llama el Paseo de Carruajes, con su carruaje de caballos, por ese lugar, ¿no? De hecho, cuando tuvo el famoso atentado por el anarquista cerca del Palacio Real, él partía de ese paseo de carruajes, ¿no? Luego se abrió al público y se convirtió en el paseo de coches, porque ese paseo, todo Madrid metía sus coches allí y dejaba el coche y se iba a pasar el día por el retiro, hasta que, bueno, pues el alcalde de Madrid, Tierro Galván, en el año 78 cerró el retiro a los coches, afortunadamente, y bueno, pues dejó que la gente pudiera disfrutar de este lugar maravilloso, sin humos y sin ruidos y sin cosas estridentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tiene una historia, ¿no? Interesante cada lugar, ¿no? Como es ese paseo de carruaje, ¿no? Claro. Esta pregunta no estaba en el guión, digo a ver si le pillo, pero no. No hay manera. Bueno, ¿has tardado 2 años en escribirlo? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Año y medio, porque bueno, es complicado, ¿no? Con la vida que lleva uno, pues no es fácil, porque no solo nos dedicamos a eso, ¿no? Pero dentro de la poesía no solo me he dedicado al tema del retiro, sino con Andrómeda Poética,
hemos hecho montones de recitales aquí en Aleatorio, estamos constantemente innovando, improvisando, haciendo cosas, creando, y bueno, pues al final pues no es fácil, ¿no? el focalizarte en un objetivo, ¿no? Es decir, tienes muchos objetivos. La verdad es que yo no me puse fechas. Creo que el proceso debe ser un proceso natural, un proceso sencillo, no de esforzarlo, y bueno, a veces me atascaba, no era fácil. Y bueno, pues de ahí ese año y medio, ¿no? Yo creo que además todo proceso creativo debe tener su momento, ¿no? Y debe tener su espacio, ¿no? Yo creo que el anterior libro que saqué, El árbol azul, fue hace 2 años, y creo que cada uno tiene que tener su protagonismo, ¿no? Y bueno, aunque sigamos creando, aunque siempre los escritores, los poetas, una vez que terminamos una obra y la sacamos, si estamos ya en otro lugar, ¿no? en otro planeta, en otros objetivos, pero bueno, hay que darle el espacio que se merece, el protagonismo, en este caso al abrazo del tiempo, al retiro al abrazo del tiempo, y tiene que tener su puesta en escena y su dedicación, ¿no? Los que, pues como amigo y colega, ¿no? Que te he visto en todo momento ilusionado por este proyecto, que nos has compartido incluso algunas experiencias, algunas anécdotas. Por ejemplo, recuerdo que una vez nos escribiste con algo que te había pasado, te acababa de pasar en la casita del pescador. Sí, bueno, pues esto fue pues hace un año, bueno, hace más de un año, en septiembre del año pasado, pues nada, me fui a hacer el segundo poema de la casita del pescador. Estábamos en primeros de septiembre, eran las 7:30 de la tarde, y nada, pues me pongo ahí con la casita del pescador, me siento y empiezo a hablar de la casita del pescador interiormente, y de repente pues veo que el cielo empieza a oscurecer, empieza a ponerse mal, empieza a huir los truenos, uy, aquí que va a llover. Yo ahí grabando un vídeo y demás, y de repente empieza a llover, pero empieza a llover, no os podéis imaginar. Era como meterte bajo de la ducha y decir, bueno, aquí que sea lo que Dios quiera. Pero se me ocurrió meterme debajo de un árbol que estaba un poquito más allá de la valla de la casita del pescador, y era un árbol inclinado, y dije, joder, aquí me tengo que meter a ver si me puedo librar de meterme bajo el agua. Y efectivamente me tumbé y no me mojé nada, y no os podéis imaginar la que estaba cayendo. Era como si te metieras bajo la ducha y ya está. Entonces tuve la suerte de bueno, pues desde ahí me tumbé y me protegió, ¿no? Ese árbol, ¿no? Y bueno, lo reflejé en el poema, ¿no? Uno de los poemas de la casita del pescado. Pues yo creo que va a ser el momento de escuchar uno de esos poemas. Vamos a contar con la ayuda de Marta Ábalos, que precisamente lo va a leer. Gracias. Bueno, yo primero sí que quiero decir que muchas gracias por haberme también dejarme acompañar a vosotros y en este día tan importante. Estoy también muy agradecida de estar en la casa de Aleatorio Bar, porque siempre nos recibe muy bien, y Andrómeda Poética está muy ligada a Aleatorio Bar. Y bueno, Luis Felipe para mí define también lo que es el compromiso y la entrega, ¿no? Con la poesía, también con Aleatorio y con todo el mundo que le rodea, con la amistad también. Entonces eso me llena de orgullo, así que me alegro mucho de estar aquí compartiendo este momento. Y este poema, que está ligado precisamente a la casita del pescador, se llama Atemporal. El día se va y te tengo de frente. 6 cisnes me dan la bienvenida. Todo está en calma. Las ventanas cerradas al mundo y abiertas a los recuerdos. Tus medidas te hacen perfecta. Tu contorno suave y rojizo me invita a tu historia. El puente entre el pasado y el futuro atraviesa el estanque de la memoria que siempre permanece.
2 jarrones a los lados de tu puerta custodian los pensamientos de la noche, que no quieren escaparse a este septiembre que avanza muy rápido. Un pato en los faldones del agua permanece inmóvil. Siempre estuvo ahí, antes, ahora y después. Blancas plumas de su timidez en tus ojos. Movimientos delicados me reciben. Duermes en tu descanso. La pasarela es el collar de perlas, de zafiros que rodean tu cuello fino, como la lluvia que cae en este instante. La luna se esconde en las agujas de tu tejado. Apuntan a lo infinito. Sueñas en las primeras horas de esta hierba mora aquí tendida, y yo contemplando tu belleza, esperando que respondas a mis preguntas. Necesito hablarte, que me cuentes. Me acomodo en el cerco de mis emociones. Quisiera saltar para llegar a ti y abrazarte como el Vesubio a Pompeya. Cenar contigo, mi casita del pescador. Pero tu árbol milenario avisa de mi tardanza a la tormenta que acecha. Caen violentamente las gotas de mi añoranza que me invitan a seguir contemplándote. Ahora, debajo de tu árbol, mientras el agua lo cubre todo de ti. Muchas gracias, Marta. De las historias que yo he conocido del retiro, que ahora soy menos ignorante que antes con respecto al parque, a mí me fascina la idea de que en el lago había góndolas. Bueno, el culpable de las góndolas fue el rey Carlos II, que encargó una góndola de oro traída de Nápoles, y bueno, pues él se daba sus paseos por el estanque, ¿no? Y luego, pues cuando se abrió al público, al principio, pues sí, las barcas no son como las de ahora, sino eran góndolas venecianas con sus gondoleros. Y bueno, durante un tiempo estuvo así, ¿no? El estanque, ¿no? Que tiene también su historia, ¿no? Es decir, el estanque no solo ha sido un estanque, bueno, para la recreación o para algo lúdico, ¿no? De la gente, ¿no? Sino que antiguamente también fue una especie de acuífero que abastecía de agua a todo lo que eran los jardines de Buen Retiro. Y luego también, bueno, pues ese estanque hizo muchas representaciones navales de batallas de las diferentes etapas de España, ¿no? Y bueno, pues ahí iban los monarcas, iban a disfrutar y a pasear en su góndola, en este caso la de Carlos II, que es maravillosa, creo que todavía existe y está en los museos navales de aquí de Madrid. Qué bonito. Otro de los lugares, digamos, más emblemáticos, ¿verdad?, del Retiro, más famosos, más conocidos, es la estatua del ángel caído. ¿Qué nos puedes decir? O escuchamos primero el poema, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que es mejor escuchar el poema que nos cuente Estefano, que estará por ahí, por aquí, en el mediodía, y que nos cuente, que nos recite el poema. Pues muchísimas gracias, Luis y Óscar, y aleatorio evidentemente, que siempre es nuestro segundo, tercero, cuarto hogar. Esto es Luz Bella. A las rotas de blanco plumaje que danzan en el aire, dolor de aguas cristalinas que se cortan, pequeña gota que salpica y desborda, angustia y tragedia de bronce, casitas de porcelana para volar y caer al mismo tiempo. Ellas te recogen en sus brazos para ensalzar tu luz que se apaga. Luz bella en lo alto del cielo, acoges a tus almas imperfectas, un grito desgarra el firmamento, libertad rebelde arrebatada. Trágica partida de pensamientos y de anhelos que nunca se desatan, batalla perdida y constante,
redención eterna de la memoria, corazón de la discordia, semilla de desafío, de tormentos abismales, espaldas negras buscando su trono, sombra oscura de un Dios inmortal. Gracias, Estefano. Cuéntanos. Pues mira, la estatua del ángel caído, antiguamente había una fábrica de porcelana que, bueno, desapareció con la guerra de la independencia francesa, ¿vale? Y bueno, pues antiguamente había ahí una fábrica de porcelana. Pero antes de la fábrica de porcelana hubo una ermita, la ermita de San Antón. Entonces, para que veáis, es decir, es un monumento religioso contrario a lo que había, ¿no? Y bueno, pues como curiosidades está en una altitud sobre el nivel del mar de 666 metros de altitud, que es el número del diablo. Y luego también, para que podáis conocer, siempre se dice que es la única estatua que hay sobre Lucifer, y no es verdad, porque hay una en Turín, en Italia. Tenía que ser Italia. Y más en Turín, ¿no? que hay mucho sobre esa leyenda negra, ¿no? de las misas negras y demás en Italia. Hay una estatua sobre Lucifer con un pedestal, ¿no? Entonces, bueno, esta estatua se encargó para que se hiciera y se hizo en París, y porque se presentó un concurso y tenía que estar construida de bronce. Entonces se fundió el bronce y se hizo, y luego se pidió que se trajera a Madrid. Estuvo durante tiempo escondida hasta que a alguien se le ocurrió el poder exponerla, y donde actualmente está, ¿no? Esa es un poco la anécdota Maravilloso. del ángel caído, ¿no? Bueno, pues tengo que hacerte la pregunta del millón que se le hace a todo poeta. ¿Qué es para ti la poesía? Es para mí la poesía. Le voy a preguntar a la gente con la que convivo diariamente qué es para mí la poesía. ¿Qué pensarán ellos de...? Joder, no has dicho la poesía eres tú, te lo he puesto en bandeja. Yo creo que para la poesía o el escribir poesía es una actitud, ¿no? Yo creo que es una forma de vida, es una forma de entender la vida en general, ¿no? Y creo que es algo muy, para mí, hablaba antes, ¿no? del retiro o de aleatorio, ¿no? Que es como un refugio de paz y de tranquilidad. Pues me sucede mucho con la poesía, ¿no? Cuando estoy escribiendo un poema, en el autobús, en el metro, andando, o en mi casa. Para mí es un momento de paz, un momento de libertad, un momento de humildad, y de querer, bueno, de intentar sacar de mi interior pues cosas importantes para mostrarlas al mundo, ¿no? Y que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, para mí la poesía es mi vida, ¿no? Es una parte de mi vida. No podría entender la vida sin la poesía, ¿no? Es algo inevitable para ti. Es algo que no quiero evitar. Es algo que quiero provocarlo todos los días, en cualquier instante, en cualquier momento, ¿no? Creo que cualquier momento es bueno para poder escribir y para poder poner en tu cabeza emociones, ¿no? Creo que es muy, muy importante, y para mí es algo fundamental. Bueno, espero que te guste. Te traigo una sorpresa porque hay alguien que se ha querido sumar, digamos, a esta presentación. Y entonces quería compartir este poema contigo, que es de Patricia Hanna. Ahora me baña el cuerpo un frescor, no ya el sol acalorado y con prisas de resecar la piel y mantenerla a salvo en su acogida, no, viajó.
y yo lo despedí hasta el próximo recuerdo, sin saber si alcanzaré a volver a encontrarlo entre los árboles del Retiro, la arena blanca de una playa o entre los edificios estufa agosto en Madrid. Y ahora las nubes marengo me describen versos otoñales y me animan a mirar aún al cielo y redescubrirlo en una luz salvaje y blanca que se adentra por las pupilas hasta los axiomas del cerebro para dejar su huella, para empaparme de hoy y respirar los focos de septiembre. Un momento, un sol alejado vuelve entre ladrillos, asomando su nido, donde albergar a sus rayos polluelos. Volveré, dice, con renovados destellos ya crecidos. Todos renacemos de mil maneras entre las estaciones. Guau. Si es que la Patri siempre está, ¿eh? Siempre. Bueno, un beso grande para Patri, que está en el cielo azul. Hace 2 años estaba aquí presentando conmigo el árbol azul y ahora me siento a veces con ella y con otras personas que no están a hablar sobre poesía en ese árbol azul, en el que también siento mucha paz. Gracias, Patri, por estar siempre con nosotros. Bueno, una vez estuvimos pasando por el Retiro y me enseñaste un lugar que para mí era, no sé, como sacado de una película de esas de viajes en el futuro y en el pasado, que sabréis que existe, pero yo no lo sabía, y es lo que queda del zoo que había en el Retiro, porque había un zoo, ¿verdad? Sí, yo no lo conocí, aunque ya soy muy mayor, ¿sabes? Pero no me llevó mi padre a ese zoo. Pero sí, fue el primer zoo que hubo en Madrid, es la Casa de Fieras, que actualmente está en la biblioteca, una de las bibliotecas muy bonita, que haremos también una presentación ahí. Y es un lugar, bueno, pues donde estamos hablando de hace muchísimos años, yo creo que era principios del siglo XX o final del siglo XIX, donde ese zoo, bueno, pues albergaba cosas que no se veían cotidianamente, ¿no? Entonces, si es verdad que ahora lo ves y los restos que quedan de la Casa de Fieras, bueno, pues te preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo podían estar aquí un oso, un león, un tigre, un elefante, en sitios tan sumamente minúsculos y tan sumamente pequeños, ¿no? Y bueno, en el poemario lo reflejo como un canto a la libertad de cada uno de los animales que seguro estuvo ahí y se preguntó por qué a mí, por qué me quitaron la libertad y por qué no puedo salir y por qué me están mirando y por qué no puedo correr, ¿no? Había, se ve, ¿no? Está con piedras, un receptáculo no más grande que uno de los baños de aquí donde tenían un oso, ¿no? Sí, la verdad es que se entristece un poco, ¿no? Pero yo puedo entender en aquellas épocas, ¿no? Es decir, que bueno, pues como los circos, ¿no? Donde no existía internet, no existía todo lo que hay ahora, ¿no? Es decir, que bueno, la gente pues quisiera ver y quisiera sorprenderse, ¿no? de esas fieras, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Porque quitarles la libertad, quitarles la posibilidad de poder estar en su hábitat, pues bueno, aunque bueno, pues muchos niños seguro que se sintieron felices, ¿no? de poder ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo ahora cuando he paseado por allí he estado creando uno de los poemas de la Casa de Fieras, pues bueno, sentí mucha tristeza, ¿no? Y era como sentir un poco el silencio, ¿no? Los gritos silenciosos de los animales, ¿no? Que seguro que entre ellos comentarían, ¿no? El poder escapar y cómo poder salir de ese lugar, ¿no? Es decir, cuando te privan de la libertad, cuando por eso hay la libertad encadenada, ¿no? Es decir, que quiero salir y por qué no me dejan, ¿no? Claro, bueno, el ejercicio poético que has hecho con este libro, que es desprenderte de alguna manera de ese yo interior que se suele asociar a la poesía, de hablar de
digamos, de personas, de sentimientos muy incluso privados, ¿no? Lo has abierto un poco a objetos, a lugares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le escribes a la estatua? ¿Cómo le escribes a los restos de una ermita? Bueno, pues yo a esos lugares les doy vida, ¿no? Es decir, que para mí son personas a las que les hablo, a las que les cuento, a las que les ruego a veces, ¿no? Entonces les doy esa vida, ¿no? Y bueno, también en esos lugares personas que quiero y que admiro también adquieren esa forma, ¿no? La forma de la casita del pescador, por ejemplo. Estoy pensando en una persona que quiero, que admiro, que me acompaña día a día y que me mira, ¿no? Entonces, bueno, pues me sucede con la Fuente de los Galápagos, donde bueno, pues me siento y le pregunto por qué viajes has hecho hacia el Nuevo Mundo, cuéntame cuáles son tus historias, tu experiencia. Bueno, para mí es muy interesante, ¿no? Que esos lugares, además, por eso el abrazo del tiempo, ¿no? Ha pasado tanta gente en el pasado, tanta gente que pasa en el presente, que pasará en el futuro, esas huellas que todo el mundo deja en esos lugares, lo que una persona cuando se sentaba en cualquiera de esos rincones y se preguntaba muchas cosas o contaba su vida o se sentaba y qué vida tendría, ¿no? Es ese abrazo del tiempo, ¿no? El retiro abraza el tiempo, ¿no? Tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? Y ¿qué pensaría en esos lugares de toda esa gente que pasamos día a día, que nos sentamos a ver la casita del pescador, a ver el ángel caído, a ver las 12 estatuas, es decir, montones de sitios, ¿no? donde habitualmente pasamos y no nos damos cuenta o lo hacemos de forma autómata, ¿no? Es decir, ¿qué piensa ese lugar de mí, de toda la gente que está viendo? Entonces, bueno, yo les doy vida, ¿no? Es decir, a esos lugares y también me hace recordar gente que quiero y que amo y que admiro, ¿no? Muy bien. Pues... Bueno, pues ahora quería preguntarle yo a él le quería preguntar, porque este retiro del abrazo del tiempo, cuando yo lo pensé hace años, dije, joder, me gustaría que cada lugar estuviera ilustrado, tuviera una ilustración, tuviera una ventana, ¿no? Una puerta donde te invita a llegar a esos lugares, ¿no? Y la verdad es que lo soñé y el libro ha salido mucho mejor de lo que yo soñaba, porque esas ilustraciones y esa portada son maravillosas. Tengo aquí al autor, le quiero un aplauso para él. Oscar Martín Ramírez, que no solo pinta, sino que escribe como Los Ángeles. Los Ángeles Caídos. Es un artista, o sea que... Y bueno, yo quería preguntarle a él, cuando el autor, es decir, yo, le encargué este proceso, ¿no? De hoy quiero que me hagas la portada, quiero que, pues de los 16 lugares que te voy a indicar, bueno, quiero que los ilustres y bueno, quiero que nos cuente un poco, ¿no? Qué es lo que sintió, qué emociones tuvo, cómo lo hizo, si dijo, joder, vaya marrón, o dijo, que nos diga él. Bueno, antes de contestar efectivamente a la pregunta, pues digamos que este libro está construido también con la pequeña ayuda, pues no solo mía, sino de Skandar, que ha hecho el prólogo, de Helen, que no está aquí, que ha hecho la fotografía, ¿no? Es pues yo creo que hablo en boca de todos, ¿no? Al decir que es un orgullo que nos pidas esta colaboración y yo la hago encantado. Es verdad que tú me lo dijiste y yo fui poniendo
en mi RAM cómo lo iba a hacer, porque no lo veía nada fácil, ya que a la hora de pintar finalmente decidí hacer acuarelas, además a color, pensando que iban a salir en blanco y negro, y la editorial lo ha hecho a color, o sea que maravilloso. Y son las ilustraciones que vais a ver, que tienen un tamaño aproximado así, y se nos queda así, ¿no? Están hechas con un Pilot V5 y negro y acuarelas, nada más. Entonces hay mucha intuición y hay mucha sugerencia, porque el nivel de detalle es el que quieras, como pintor o como ilustrador es el que quieras poner, ¿no? Entonces decidí hacerlo así, que fueran sugerencias más que nada. Y no trabajé en el sitio, pero sí que me di un par de paseos con Luis Felipe, que me explicaba su percepción de los lugares, y luego pues trabajé en base a, en fin, pues fotografías y cosas así. ¿Y qué te sugirió cuando ves que pintabas un lugar? Me gustó mucho, porque siempre es intentar captar, o por lo menos yo lo hago así, ¿no? Intentar captar un poquito la esencia de ese lugar, que es una cosa que es como hablar del aire, es decir, ¿dónde está la esencia de ese lugar, ¿no? Entonces es algo bastante intuitivo, no solamente, por ejemplo, aquí la portada que elegiste tú, pues puede ser también el mirador, ¿no? Pero esta perspectiva es la de lejos, la que conocemos todos, y el mirador pues lo hice justo al caballo prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos del retiro, yo lo hice con intención de que eligieras esta como portada, pero no lo sabía. Entonces, cuando hablamos del retiro, yo creo que lo primero que me viene a la cabeza es el lago con el mirador, ¿no? Por lo menos a mí. Entonces, pues nada, será verdad. Y de cada uno, pues intentar captar, había sitios que no conocía, ¿no? Bueno, pues darte las gracias y ha sido ¿Sí? maravilloso. Yo he quedado mejor que en mis sueños. Pues ya está. Y ya sabéis que están en color, que eso es una pasada, la verdad, que la editorial se haya decantado por hacer los dibujos a todo color, ¿no? Sí, a la editorial, bueno, en principio cuando me dijo que quería publicarlo, no le había dicho el tema de las ilustraciones. Y bueno, me dijo, es que no son ilustraciones y tal, salen muy caro, tal, no sé qué, pero le vendí un poco la historia, ¿no? Vamos, que soy comercial, entonces la tengo que vender. Se la vendí y dice, bueno, es que quiero que cada lugar, como he dicho antes, ¿no? Sea una ventana